TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Ahora sí estábamos más que listos. Ya, de verdad que esta vez no tuvimos que aventar nada debajo de la mesa con brutalidad. Poco a poco nos vamos habituando cada vez más a la transmisión en TV UNAM. Nos da muchísimo gusto que esta familia de Primer Movimiento cada vez se haga más grande. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través del canal 120 y del canal 20 de TV UNAM. Bueno, de TV abierta, que es TV UNAM. Recuerden que nos encuentran en www.tv.unam.mx, en Facebook Live, en TV UNAM. De igual manera nos encuentran en www.radio.unam.mx. Puedo seguir, 96.1 de FM, sí. 860 de AM. Él es Miguel Ángel Quemain. Buenos días, Hola, Miguel Lisa, Ángel. buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan nuevamente. Acá estamos y seguíamos discutiendo fuera del aire, tanto de las muchas cosas que estábamos al inicio del programa, que si Macri sí, que si Macri no, que qué pasó con la izquierda en Argentina, que qué está pasando con la FEPAD en México, que qué estaba pasando con los animales, los invasores, las ratas que nadan 1,5 kilómetros, y no estábamos hablando de política, aunque parecía, aunque bien parece que esas ratas nadan más y aguantan más vara que cualquiera, y así también estábamos hablando de lo que se quiere hacer aquí en Primer Movimiento, lo que no, de cómo algunos sí quieren mucho el término curaduría, otros dicen, no, pues es que esto no me gusta, ¿no? Javier Ramírez Amaro, saludos a Javier, nos dice: me encanta el concepto de curaduría musical y me emociona recordar que alguna vez curé mis recuerdos en Primer Movimiento. Ve, te queremos, Javier Ramírez Amaro, es parte de la familia. Aurora Cebeta dice: si no podemos llamarle hashtag curaduría musical en Radio UNAM, entonces ¿dónde? No dijo entonces, dijo entonces, pero para que sonara con más. A ver, Mayra Elizondo, que le ha gustado mucho la música. Abraham Alonso, me encantó, dice: propongo que le llamen pozole melódico o ceviche musical. Curaduría también le gusta. Pero bueno, está para los que les gusta y para los que no. Y el chiste de hacer comunidad es precisamente que podamos discutirlo, Miguel Ángel. Sí, y contabas, Lisa, sobre el origen de este término con la presencia de Pacho, Pacho Paredes. Pacho Paredes, director del Museo del Chopo, que originalmente hacía la curaduría de las artes plásticas en el museo, pero también las propuestas musicales se llamaron así porque venían de allá, ¿no? Y además nosotros siempre queríamos que nos pusiera algo de la maldita, ¿no? Por el lugar común que a uno le gusta. Ya los que nos ven o nos escuchan sabrán que Pacho Paredes fue y sigue siendo el baterista de La Maldita Vecindad. Pero no, él trae una música tan extraña, tan fascinante. A mí me encantaba escuchar estas curadurías. A ver si le hablamos pronto y que nos mande unas rolas, a lo mejor para este viernes de Halloween, Día de Muertos, de sincretismos culturales. Sí, vale muchísimo la pena. ¿Te vas a disfrazar o no te vas a disfrazar? Sí, nos vamos a disfrazar, estamos en la propuesta. ¿Nos disfrazamos o no nos disfrazamos? Nos vamos a disfrazar, nos vamos al Cervantino, pero solamente si nos dicen aquí de este lado si se van a disfrazar. Que sí, nos hicieron todos como, ajá, ya pues sí. A ver, vámonos entonces a estos ecos del Cervantino. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Ecos Cervantinos 2017. Ecos Cervantinos. Hola, Cindy Pérez Ramírez, ¿cómo estás? Hola, Luisa, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Estábamos aquí planeando de qué nos vamos a disfrazar para Día de Muertos, pero más bien todavía no llega. Hasta que el Cervantino no termine, nosotros no paramos de hablar de las diferentes manifestaciones artísticas que hay en nuestro país. Así es. Buenos días, Miguel Ángel, también te saludo con mucho gusto. Hola, Cindy. Pues sí, Luisa, en esta edición del Festival Internacional Cervantino, uno de los ejes temáticos son las revoluciones, bajo el cual se creó un espacio para destacar pues las modificaciones de los modelos sociales, políticos y culturales de los pueblos, que pues han cambiado el destino de muchos países. Y pues bueno, en este marco de esta temática, ayer inició el coloquio Revoluciones,
en el cual se dieron cita historiadores y críticos franceses, y bueno, y también mexicanos, para hablar pues de estos hechos históricos que han marcado a la sociedad reciente, contemporánea, pero bueno, también como ayer vimos la Revolución Francesa, cómo cambió el mundo. ¿Qué te parece si escuchamos la nota que preparamos? Por favor, Cindy. El 14 de julio de 1789 marcó un hito en la historia de los procesos democráticos, la Revolución Francesa. A partir de este movimiento armado cambió la geopolítica internacional. Inspirados en este proceso francés, se sucedieron diversos conflictos sociales y políticos en Europa y luego en todo el mundo. Como parte del Festival Internacional Cervantino, se celebró el coloquio Revoluciones, mismo que hizo una revisión de los motivos, resonancias y las consecuencias históricas a través de la mirada de artistas, críticos e historiadores. Clément Thibault, investigador de la Universidad de Nantes, Francia, dijo que las revoluciones hispánicas mostraron que la invención de nuevos gobiernos de corte democrático no era una experiencia exclusiva del noratlántico, sino que respondía a una presencia mayoritaria de sujetos inferiores jurídicamente, como las castas, los mestizos y esclavos. Las independencias hispanoamericanas definirían fundamentalmente el paso de una forma de imperialismo decadente, el ibérico, el de Portugal y de España, a otras formas más modernas, más agresivas, más eficaces, de la dominación informal, comercial de Gran Bretaña y luego de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. En esta perspectiva, las independencias como momentos políticos no aparecen relevantes, ¿no? Puesto que solo encubren el paso de una dominación económica a otra. El también profesor de Historia Contemporánea señaló que la creación de repúblicas federales, tanto en México como América Central, dio paso a nuevas formas de organización. Todas las constituciones hispanoamericanas de principios del siglo XIX, incluso la de Brasil, eliminaron los efectos civiles y políticos del antiguo principio de la limpieza de sangre, sobre el cual descansaban las jerarquías socio-raciales del periodo colonial. Esta decisión contrastaba con las consecuencias inmediatas de las otras revoluciones, salvo en Haití, que no quisieron o no pudieron abolir definitivamente las discriminaciones en contra de los habitantes cuyos antepasados no eran oriundos de Europa. Repensar este momento particular de la historia y del mundo, en el que así como hoy, las prácticas y valores políticos conectan ambos lados del océano. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Y sin duda se ha hablado mucho de revoluciones. Muchísimas gracias a Cindy por esta participación. Dulce García, ¿estás ahí? Luisa, aquí estamos pendientes. Buenos días a ti, a Miguel Ángel, al auditorio. Muy buenos días, querida Dulce. Oye, sí, justamente hablando de revoluciones, pues están las históricas, las políticas, las musicales, las artísticas, las tecnológicas, las científicas, y todo esto se reúne en Guanajuato este año. Cuéntanos qué te tocó hacer el día de ayer y a dónde te me vas a ir. Así es, Luisa, pues las revoluciones que todavía siguen, sobre todo estas revoluciones artísticas. Pues te escuché hace un rato que estabas hablando de ratas y yo creo que te voy a proponer que sigamos hablando del mismo tema. Fíjate que ayer nos dimos la vuelta por la Universidad de Guanajuato. Ajá. Y en la sala del atrio nos encontramos una exposición pues muy interesante que forma parte del Cervantino y que seguirá instalada ahí hasta el 29 de octubre. Se titula Dibujos sobre la peste, de Albert Camus. El autor de las piezas es el artista plástico Gustavo Monroy, con quien tuvimos la oportunidad de platicar pues sobre este trabajo que realizó. Él hizo las imágenes para una edición de este libro del autor francés. Pero ¿qué te parece si escuchamos la información que nos dio él y que tiene que ver con esta revolución artística que te comentaba? Qué maravilla, vamos a escucharlo. A primera vista, Oran es, en efecto, una ciudad como cualquier otra, una prefectura francesa en la costa argelina y nada más. El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama, cómo se muere. Quizá Guanajuato podría ser una ciudad como cualquier otra.
La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rieu, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento no hizo nada más que apartar hacia un lado al animal y bajar sin preocuparse, pero cuando llegó a la calle, se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al portero. Al cuarto día, las ratas empezaron a salir para morir en grupos. Desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes para venir a tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas y morir junto a los seres humanos. La peste había invadido una ciudad. Devino entonces una tragedia, un drama con la cantidad de muertos que comenzaban a abundar. La novela es una metáfora sobre el miedo. Camus se refería a la ocupación nazi en Francia, pero para Gustavo Monroy, artista plástico, encargado de ilustrar la obra del autor francés, quizá los mexicanos la podrían extrapolar al contexto de violencia que están viviendo. Puesto que nosotros en este momento también tenemos nuestras propias pestes. Si hablamos de, por ejemplo, la peste de la corrupción, que es una de las peores pestes que nos azota en estos tiempos, la peste de la violencia. Pero al mismo tiempo en esta novela, al desarrollarse también esta enfermedad, esta peste, surgen personajes que también se solidarizan. Todo lo que ahora en estos momentos vivimos en México con los sismos, pues se presentan. Entonces por eso es que es una novela tan fácil de extrapolar al contexto mexicano. Ratas borbotean por todas partes, salen de tus ojos, salen de tu boca, rodean tu cabeza, brincan sobre tu cuello, vuelven y se alejan de ti. Tinta, carbón y lápiz componen la exposición Dibujos sobre la peste de Albert Camus. Esta muestra pictórica está cargada de inquietudes filosóficas. Frente al dolor de vivir de cara a la muerte y a la evidente irracionalidad y absurdo de la vida, se levanta la pregunta fundamental de la peste. ¿Es posible afirmar la vida y los valores humanos aún en la ausencia de sentido supremo? Siempre hay héroes anónimos, ahora lo vivimos ahora con tantos cientos de miles de jóvenes que se presentaron de manera voluntaria y anónima a ayudar en esta tragedia. En la peste también se presentan esas circunstancias. Ya nos dimos cuenta que los políticos no son la solución. La única solución viable que yo veo es lo que surgió ahora en el sismo, que es solidarizarse unos con otros, hacer comunidad. En la novela, los héroes anónimos gestan lazos de solidaridad y fraternidad. Eso es lo que reclama Monroy urgentemente en esta nueva exposición. Escritor y artista plástico coinciden en que solo se entrevé una salida ante un panorama tan funesto: hacer comunidad. Para Radio UNAM, Dulce García. Qué padre, qué interesante, Dulce. Fíjate que estaba viendo hoy en Guanajuato a las 5 de la tarde. Va a haber una reflexión de Salvador López justamente en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato sobre 100 años del nacimiento de Amalia Hernández, que es un personaje muy polémico en torno a la valoración de lo folclórico en nuestro país. El ballet folclórico de Amalia Hernández ocupó muchísimos años la cartelera principal del Instituto Nacional de Bellas Artes en el Palacio, y justamente esta edición del Cervantino tuvimos al ballet folclórico del Estado de México, que fue muy interesante, y ahora fue anoche la presentación en Ecos de la Revolución y Viva México, el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Es muy interesante estas oposiciones, analizarlas, valorarlas, porque justamente son gran base de la tradición indígena de nuestro país, una danza que se hace en torno a un ritual y como un gran pretexto, de los pocos pretextos que quedan para conservar el vestuario y el movimiento que define gran parte del mundo indígena, que a veces es tan criticado por su manera de caminar, por su manera de enfrentar ciertos hábitos corporales que contrastan mucho con los que las personas de ciudad hacemos y tratamos de imponer, ¿no? ¿Cómo ven, querida Cindy y Dulce? Sí, es que justo este coloquio, como dice Miguel, contrapone esas ideas y da pauta y da pie a todas esas reflexiones que parecieran contrarias, pero que, como habíamos estado comentando, se complementan de alguna forma, ¿no? Es escuchar estas distintas voces. Sí. Y, por ejemplo, ayer nos dimos una vuelta en la noche a ver el ballet de la Universidad de Guanajuato, y estaba a reventar la explanada, y había mucha gente afuera. Y tiene efectivamente mucho eco en las personas, ver bailar con trajes típicos a muchachos, a señores bailando, ¿no?
Qué maravilla. Oigan, nos tenemos que despedir, queridas Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, pero ¿qué hacemos cuando las volvemos a escuchar? Ahora sí que mañana regresan, ¿con qué nos despedimos el día de hoy? Mañana regresamos, pues va a seguir el coloquio, hoy es el segundo día de Coloquio Revoluciones, y pues como había comentado Miguel Ángel, van a estar estas conferencias, esta charla sobre el nacimiento de Amalia Hernández, tendremos fábulas y va a estar el grupo O'Kill en la Lóndiga de Granada. Excelente. Pues nos vamos a estar escuchando. Nos despedimos con una postal sonora. Así es, Luisa, y ya veremos también, Cindy y yo, de qué nos disfrazamos. De qué nos disfrazaremos y ya nos avisamos. Par de Catrinas excéntricas. Sí, es obligado. Tal vez yo me disfrace de Cindy y ella se disfrace de mí. Muchísimas gracias, Dulce. Cindy, las abrazamos. Que estén muy bien. Hasta luego. Vamos a escuchar la postal. Ecocervantinos 2017. Ecocervantinos. Primer movimiento. Nota nacional. Ya es martes, querido Miguel Ángel Quemain, y cuando se vuelve martes, aparece por aquí Lorenzo Meyer en su Martes de Meyer. Ustedes bien lo saben, Lorenzo Meyer es profesor investigador universitario cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad y nos ha enseñado a releer el mundo de muchas maneras. ¿Cómo estás, querido Lorenzo? Buenos días. Muy buen día. Ay, qué bonito. Pues, para ser del país, ¿cómo vas? Para ser del país, en lo personal, pues un poco averiado, porque las gripas y todo esto es una etapa, tanto en la época del año como en la vida de uno. Ya cuando los años se echan encima, hay algunos problemillas que son recurrentes, pero el país tiene un problema mucho más grave y ciertamente recurrente. El país tiene una gripa que no se le ha quitado ya desde hace unos añitos, Lorenzo. Pues sí, y esa gripa se manifiesta ahora en las 8 columnas de los diarios, en los noticieros, por radio, por televisión, por internet. Se trata de los efectos del caso de la empresa brasileña Odebrecht, que ha hecho una mella durísima en los gobiernos de varios países latinoamericanos y que en el caso de México se había retrasado. Parecía un poco blindado a al modus operandi de Odebrecht. Sí, pero sí. No está blindado ni mucho menos. Lo que sucede es que en otras partes la estructura institucional actúa más rápido y en esta pareciera que esa estructura institucional encargada de evitar la corrupción en grande, como es el caso del gigante brasileño de la construcción, pues aquí daba la impresión, y sigue dando la impresión, de que esa estructura está hecha para impedir una investigación a fondo. Y ese es el trasfondo de la remoción, del sacar al fiscal de la FEPADE, de la agencia encargada de investigar los fraudes electorales, Santiago Nieto, que
ha sido removido de su cargo de manera fulminante, instantánea, que en realidad no se le dejó ni volver a entrar a su oficina una vez que hasta sus cosas dejó. Hasta las cosas dejó, quién sabe que haya dejado ahí, pero no le dieron tiempo como a Juan Charrasqueado de montarse en su caballo y listo, para afuera. Pero en esta ocasión la resistencia, al menos de alguna resistencia por parte de la oposición, está poniendo en un brete al gobierno de Peña Nieto. Y vamos a ver de qué se trata. En un entorno que históricamente es conocido por su corrupción, que es el entorno de las obras que contrata el gobierno con empresas privadas. ¿Desde hace cuánto? Se sabe, se sospecha, por lo menos, que en los contratos que el gobierno firma con empresas privadas va una parte del monto total para quien le dio el contrato, y en esta ocasión también se sospecha que una parte de ese dinero fue a dar a la campaña presidencial del 2012, fue a dar a las arcas del PRI. Es una sospecha porque el anuncio de las transgresiones de Odebrecht no se descubrió en México, se descubrió en Brasil como parte de un enorme dispositivo para sacar a flote las operaciones en conjunto llamadas Lavallato, y luego también en Estados Unidos salió esta información. Los funcionarios de Odebrecht, para empezar su dueño y otros varios, comparecieron ante jueces y a cambio de ser testigos confesar sus crímenes, esperan ver reducida su sentencia. Entonces, la confesión de estos personajes tiene un peso específico muy fuerte, porque se están jugando el permanecer o no en prisión. Sí. Si les caen en alguna mentira, pues es mucho lo que está en juego. Son millonarios, son gentes riquísimas. Pero resulta que en el Brasil, pese a que tiene una historia de corrupción muy similar a la de México, ahí ha funcionado mejor lo que queda de su estructura institucional, y hay fiscales independientes, y las investigaciones han llegado a expresidentes. O sea, con todo y Michel Temer funciona mejor. Han llegado a ponerlo a él mismo en aprietos. Está acusado de actos de corrupción. Sigue en la presidencia porque en el Congreso no aceptaron que se le removiera su permiso, digamos, para seguir en funciones a pesar de estar acusado. Y el proceso ya tiene una dinámica propia. De ahí salió la información. Ninguna información salió de las estructuras mexicanas. Sí. De que la posibilidad de que aquí mismo se saliera a flote el proceso de corrupción y se castigara a los involucrados es algo impensable. Todavía no llegamos a esas alturas. Pero México no está blindado contra las influencias externas. Entonces, sale la acusación, $10 millones, que no es mucho comparado con lo que Odebrecht ha dado en otras partes, pero bueno, algo es algo, y que se dio a Pemex, a los funcionarios de Pemex. El funcionario de Pemex más sospechoso pues es Emilio Lozoya, que antes de llegar a Pemex era el encargado de las relaciones internacionales de la campaña de Peña Nieto. Lozoya pues es hijo de un exministro de Carlos Salinas, y Carlos Salinas pues sigue siendo una figura políticamente importante, sobre todo dentro del PRI y dentro del gobierno.
Así que la acusación que el fiscal anticorrupción, en este caso anticorrupción electoral, sí, porque el fiscal anticorrupción en grande todavía no lo ponen, sí. Yo no sé exactamente cómo llegó allí el señor Nieto Castillo, pero sería interesante averiguar más cómo es que logró que lo nombraran, que el Senado lo aprobara casi de manera unánime. Creo que alguien se abstuvo, pero nadie votó en contra. Y decidió él hacer pública parte de la investigación que se está llevando a cabo en relación a estos $10 millones que los funcionarios de Odebrecht dicen que dieron. Instantáneamente se les cesó. Pero es muy tarde para que eso tenga un efecto positivo para el gobierno de Peña Nieto y para el PRI. Es muy tarde porque ya la atmósfera está muy cargada de sospechas. La elección en el Estado de México, que se hizo a ojos de todos, con todo el apoyo del gobierno federal, que se cargaron los dados muchísimo y que aún así, viendo los resultados por partido, el PRI perdió. Al final no perdió porque sus aliados, el Verde, el Encuentro Social, el PANAL, pues le dieron los votos que faltaban. Pero se vio claramente el uso de la maquinaria tradicional del PRI, la compra, la inducción del voto, dineros del gobierno federal yendo de manera casi abierta a favorecer al candidato priista. Sí. En fin, lo de Coahuila es otra muestra de la manera como se cargan los dados. El Instituto Nacional Electoral dice se sobregiró más del 5% en los gastos de campaña, y luego el Tribunal Electoral hace de nuevo las cuentas y dice, no, si pasamos este dinero de esta partida a otra partida, ya no se sobregiró y es válida la elección. Bueno, esa manera de hacer las cuentas, de impartir justicia del tribunal, es una de las más burdas e injustas que se puedan percibir. En ese ambiente, cargado ya de sospechas y de justas sospechas, llega el caso de Odebrecht y de los 10 tristes millones de dólares. Digo tristes millones porque en los otros casos en que se ha investigado a fondo no son 10 millones, son cientos de millones de dólares. Y cómo es que en México, que es un país mucho más grande que los otros, en donde ha hecho algunas de estas negociaciones oscuras, gastó más que en México. Pero además ha seguido la investigación, y ya fuera de lo que haya hecho el fiscal contra delitos electorales, están otras investigaciones que nos dicen cómo el dueño de Odebrecht o otros funcionarios pues acompañaron. Uno de ellos dice que acompañó a toda la campaña electoral de Peña Nieto. Acompañarlo en la campaña electoral nada más para verlo, pues se me hace una pérdida de tiempo, como que esa empresa tendría otras cosas que hacer, pero acompañarlo para ayudarlo y llevar a buen puerto esa elección para luego tener los contratos que tiene con Pemex, es más lógico. El gobierno está ahora, aceptó que Peña Nieto se vio con estos personajes en Brasil, en Toluca, en la Ciudad de México, pero pues fue nada más para platicar. Es muy difícil que la opinión pública mexicana realmente crea eso. Hay una posibilidad de que en serio les haya gustado platicar y se hayan caído bien y bueno, pues es un gusto que se dan, pero las posibilidades son muy remotas de que haya sido ese el meollo de sus conversaciones.
La empresa está acostumbrada, tiene su oficina para corromper, le llaman de otra manera, pero aceptan que está hecha para eso. Y México, en sus estructuras gubernamentales, es un país corrupto hasta la médula. Entonces, encontrándose corrupto y corruptor en estas circunstancias, dificilísimo suponer que no hubo este cambio de dinero por favores, de dinero por contratos, y justamente para lo que la empresa ya nos dijo en otros casos, que parte de su modus operandi es influir en las elecciones para tener gobiernos pues amigables. ¿Por qué iba a ser distinta la cosa en México? Entonces la suspensión, el correr al fiscal para delitos electorales en ese momento nos deja en una parte bien importante, yo diría que hasta emocionante. Resulta que el Senado tiene que revisar esta acción de un procurador interino que saca al fiscal cuando está ya él anunció que está cerca de estos puntos muy sensibles de la constructora brasileña y el gobierno mexicano. ¿El Senado logrará el número suficiente de votos para echar atrás esta decisión? Están en unos cuantos, 2, 3 senadores. La oposición, que está peleada entre sí, pero a muerte, entre PAN y PRD por un lado y Morena por el otro, parece que en esta ocasión están juntos, van juntos, les conviene, y ya llamaron a todos sus miembros del Senado, ya dijeron que aún si están muertos los resucitan para que se presenten, o bueno, si no están muertos, si están muy malitos, los van a aliviar, y si están de viaje los van a traer, etcétera. Tradicionalmente, y sobre todo en el Estado de México, los gobiernos del PRI han sabido cómo manejar estas circunstancias y han cooptado, otros llaman maiciado, depende de cómo se usen los conceptos, a legisladores de oposición. Allá en el Estado de México son nada más los diputados, pero vaya que se ha habido elecciones, bueno, no elecciones, sino decisiones tomadas en el Congreso en donde los supuestos opositores votaron en la misma línea que el PRI, y esos opositores, llámense PAN, llámense PRD, fueron llevados por el camino deseado por el PRI una y otra vez. ¿Lo lograrán a nivel nacional? Hay muy poca confianza en el Congreso, yo por lo menos no tengo ninguna. Pues no. Porque tradicionalmente, y sobre todo de los senadores, bueno, los dos, diputados y senadores, no son políticos que representen a sus bases, sino que representan a sus líderes. Y si los líderes son proclives a dejarse influir por el poder y el dinero que tiene el poder, pues bueno, ya lo hemos visto varias veces que las votaciones no obedecen realmente ni a la ideología supuesta que tienen, ni a los intereses que supuestamente representan, sino a los suyos personales propios de grupo. ¿Logrará el Senado en esta ocasión parar la destitución de Santiago Nieto? Pues es posible, pero también es posible que con 2 o 3 senadores que queden absolutamente convencidos de que la posición priista es la adecuada, ya con eso se frustró la operación. Pero estamos en uno de esos prolegómenos de la gran lucha del 2018 y vale la pena ponerle atención. Lo que sucede, Lorenzo, es que también hay un mecanismo legal que ahorca a Santiago Nieto, que es
el código de conducta de la PGR, en el sentido en el que ya desde septiembre de 2015 tenía observaciones en el caso de Arturo Escobar, ese subsecretario de Gobernación que repartió tarjetas Premium Platino, y que lo señaló, esta parte en la que el código de seguridad impide que un funcionario haga declaraciones a la prensa, esté presente en medios, pues digamos que lo estrangula. Si los senadores votaran en contra de su destitución, significaría que queda abierto un proceso que le permitiría a los tal vez directores generales, subsecretarios o cabezas de organismos autónomos hacer declaraciones no autónomos sino desconcentrados y descentralizados, porque los autónomos son otra cosa, que es el caso de Lorenzo Meyer frente al INE, que les permitiría hacer declaraciones indiscriminadamente a los medios, cuando sabemos que la política desde el cardenismo consiste desde el maximato consiste en cerrar filas en la prensa, ¿no? Bueno, frente a los medios. De acuerdo, hay un código de ética, pero que me digan que hay un código de ética en la PGR es francamente de risa loca. Si hay partes del gobierno donde la ética no existe, en sentido histórico, es en la PGR y es en cualquiera de las organizaciones que supuestamente están para velar la justicia. Lo que hizo Santiago, no lo conozco, no tengo idea de quién sea, pero introdujo este elemento, yo creo que bien consciente, para crear precisamente esta atmósfera, puesto que la investigación sobre los malos pasos de esta empresa brasileña había sido lentísima en México, comparado con lo que pasó en otras partes de América Latina. Es aquí donde realmente no se había hecho nada. Ahora, con esta declaración, que uno se pregunta si un fiscal tiene una indiscreción, ¿se lleva realmente al cese en sus funciones o se le llama la atención y se le dice, usted violado este código de ética casi sagrado para nosotros, que nunca se ha violado en la historia de la PGR, y si no se comporta usted va a tener consecuencias? Exacto. Ambas cosas, la decisión de Santiago Nieto no es por ingenuo que hizo esta declaración, es para introducir un elemento en una situación donde la presión era tapar a Odebrecht, a Lozoya, a Pemex y a la influencia de los brasileños en la campaña de 2012, que todo mundo sabe que se gastaron recursos enormes, como siempre en el caso del PRI, tiene a su disposición recursos que sobrepasan las normas formales. Entonces, aquí estamos en un caso, puede ser visto como un caso, en donde la legalidad y la legitimidad se contradicen. Sí. Pues sí, andaba ahí dando declaraciones que no debían, pero la magnitud del problema, ante la profundidad del problema, que saca a fondo, bueno, pone en la mesa de discusión, porque sacar del fondo no, ya está en la superficie, pone en la mesa de discusión uno de los problemas básicos de México, de su democracia, de la corrupción del proceso electoral, y que digan, no, pues fíjese que usted filtró al Reforma esa declaración y es tan grave. Esto pone el código de ética de la PGR y del gobierno realmente se necesita tener casi sentido del humor para aceptar que ese es el caso. Sí. Con esto nos vamos a quedar, nos queremos quedar contigo una hora más, Lorenzo. ¿Qué hacemos? ¿La próxima semana vuelves y seguimos con este tema? La próxima semana vamos, o en 15. Para ver qué pasó, a ver si se fue a su casa Santiago Nieto, o por fin hay una acción de parte de una oposición coaligada que ponga un freno a lo que parece ser una planadora preparada para el 2018, en donde cueste lo que cueste,
se va a imponer el PRI otra vez. Está bien. Ay. Nos vemos la semana entrante si ustedes así lo quieren. Yo por mí estoy más que dispuesto. Qué ganas de hacernos pequeñitos para vivir en el bolsillo de Lorenzo Meyer y que nos esté hablando 24 horas y nos esté enseñando, nos esté ayudando a releer el mundo. Gracias, Lorenzo. Buen día. Hasta luego. Oigan, a ver, ¿cómo está esto de la legalidad y la legitimidad? Hay muchas maneras de verlo en nuestro país, como lo dice Lorenzo Meyer, en otras partes, como puede ser España con Cataluña o en Argentina. Vámonos a nuestra nota internacional. Primer movimiento. Nota internacional. Cambiemos. La coalición de gobierno en Argentina al mando del presidente Mauricio Macri logró el 42% de los votos en las elecciones legislativas del domingo pasado. Con este resultado, Cambiemos tendrá un tercio de los senadores y el 41% de los diputados. Y no falta el que utilice el hashtag ¿es neta? ¿De veras? ¿De veras? Bueno, Macri ha señalado que su proyecto de gobierno es de largo plazo y prepara una serie de reformas para los próximos meses. Hasta ahora el mandatario ha tenido que negociar con el Parlamento. De los 91 proyectos de ley impulsados por su administración, solamente 37 fueron aprobados. Por su parte, la candidata senadora Cristina Fernández de Kirchner sufrió una derrota en los comicios del domingo al obtener solo el 37.27% de los votos frente al candidato oficialista Esteban Bullrich, quien ganó con 41.35%. A pesar de este resultado, la expresidenta de Argentina ocupará un escaño en el Senado. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina este fin de semana? ¿Cómo se puede leer? Ya está con nosotros el doctor José del Tronco, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. José del Tronco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa, Miguel Ángel, ¿cómo están? Hola, José. Como siempre, un gusto y más cuando hablamos de temas como estos. ¿Cómo llegamos a las elecciones en Argentina y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó, para decirlo en dos palabras, fue una revalidación electoral significativa de los ciudadanos argentinos hacia el gobierno de Mauricio Macri. Esto representa, digamos, un espaldarazo importante en el sentido de que los últimos 2 años, los 2 años de gobierno que lleva Macri han sido años difíciles en términos económicos, de recuperación, pero una recuperación que todavía no se nota claramente en el bolsillo de la gente. Sin embargo, el voto parece ser un voto de largo plazo, es decir, un voto de apoyo al cambio que representa el gobierno de Macri respecto de lo que venía haciendo el gobierno de Cristina Kirchner en los últimos 2 periodos anteriores. Es importante pensar en esta revalidación, como bien la llamas, José del Tronco, y reflexionar quiénes fueron los que salieron a votar. Se habla de que fue más del 70% de la población, pero de esta población fueron jóvenes, fueron viejos. ¿Se tienen datos de quiénes son los que salieron a votar? Mira, en general el electorado argentino, más allá de que en Argentina el voto es obligatorio, pero por ejemplo si tú estás a más de 500 kilómetros del lugar donde te toca votar, o si tienes más de 70 años, estás eximido de esa obligación. Pero en general el electorado argentino es un electorado, digamos, que sale masivamente a votar, es un electorado que en general, digamos, vive cada día de votación como una fiesta, y en ese sentido, digamos, yo creo que esta no fue la elección. Quizá lo sorprendente es que sí hay menos entusiasmo en elecciones intermedias legislativas, como es el caso. Y sin embargo yo creo que la gente salió masivamente a votar, tanto los que decidieron votar a favor del gobierno como quienes tuvieron un voto opositor. Yo no tengo datos, digamos, precisos respecto de la estructura socioeconómica ni etaria de quienes votaron, pero en general yo podría decir sin riesgo de equivocarme, digamos, que el voto es un voto transversal, que no tiene mucho que ver ni con la edad, ni con el nivel educativo, ni socioeconómico de la gente. En general
el ciudadano argentino es un ciudadano que sale a votar de manera masiva. Lo que sí puedo decir es que el voto de Cambiemos, el voto oficialista, es un voto, digamos, que se centra mucho en sectores de clase media alta, y también ciertos sectores de clase media más baja, pero con un fuerte contenido aspiracional. El gobierno de Mauricio Macri tiene un discurso en el que se presenta como la renovación, como el cambio, y un discurso que hace mucho hincapié en temas meritocráticos, digamos, como la importancia del esfuerzo, del salir a trabajar, un poco tratando de diferenciarse de lo que fueron los problemas de corrupción durante los gobiernos anteriores. Y yo creo que ese discurso prende muy bien, es muy atractivo para los sectores de clase media y para quienes tienen, digamos, aspiraciones de mejora y de progreso social. Yo creo que el gobierno se ha apropiado un poco de la bandera del cambio y del progreso, y eso en los sectores medios, que en Argentina, digamos, tienen una importancia significativa en la estructura social, es algo bastante seductor. Sí, recordaba en la crisis de Argentina económica pasada, hubo muchísimos casos que obligaron a replantearse el tema de la psiquiatría, del psicoanálisis y de la psicología en general, porque la población realmente recibió una embestida tremenda, y gran parte hay muchísimos documentos, muchos trabajos en los que hubo que reflexionar en la parte pública para sacar a mucha gente de la depresión, de intentos de suicidio frente a los acreedores bancarios, y esta cuestión del esfuerzo como garantía de la mejora, de salir adelante. Yo creo que ahora, después casi de una década, poco más de una década, rinde parte de esos esfuerzos, como pasó en el 96 en México, que hubo una gran depresión, el sistema de salud no se daba abasto en los malestares que en 1996 ocasionó la devaluación y la caída de la moneda, ¿no? Bueno, la crisis de 2001-2002 fue muy destructiva en Argentina en términos económicos, pero por supuesto también en términos de capital social, ¿no? Tuvimos la suerte de que a partir del año 2003-2004, coincidiendo con el primer gobierno de Néstor Kirchner, lo que ocurrió fue que los precios de los commodities y de los productos en los que Argentina basa buena parte de su exportación subieron de manera exponencial, y eso permitió una recuperación, digamos, eso asociado a una política económica bastante redistributiva por parte de los gobiernos Kirchner, tanto de Néstor como Cristina. Eso permitió una salida de la crisis relativamente rápida, ¿no? Sin embargo, esos años, un poco a partir del relato del actual gobierno, están asociados justamente a años de dinero fácil, de derroche, de dispendio, ¿no? Y hoy, en una situación más crítica en términos económicos, el gobierno a lo que apunta es a crear seguridad jurídica, a mantener la estabilidad de la moneda, a combatir la inflación y a crear un conjunto de condiciones que sean atractivas para los tenedores de bonos, para los inversores extranjeros, etcétera. Digamos, un esquema bastante similar al que rige en el mundo hoy en día. A ver, hay una otra parte interesante, y es cómo se relaciona Macri, cómo se relacionan estas elecciones, cómo se dicen en los medios de comunicación, pensando por ejemplo en la relación Macri-Telesur, ¿no? Que bueno, pues sacó a Telesur de Argentina, o pensando en otros medios de comunicación que de pronto misteriosamente comenzaron a acercarse más, como es el caso de Fox o de Fox News o de otros medios. ¿Qué pasa en ese sentido? Internacionalmente, ¿cómo se leyó esto y cómo se vio desde los medios de comunicación? Bueno, yo creo que en general los multimedios, tanto los argentinos como los de origen extranjero, digamos, tienen una relación buena con el gobierno. Esto significa, por un lado, digamos, que en términos de inversión apuestan a la consolidación de las condiciones que el gobierno quiere crear, pero en términos políticos también significa que el gobierno puede contar con cierta cobertura favorable, ¿no? En los medios más importantes. Esto significa
como ustedes bien lo saben, crear agenda. Los medios crean agenda pública, y cuando los medios construyen o participan de la construcción de una agenda pública favorable al gobierno, eso puede tener, por supuesto, repercusiones positivas, tanto en términos de apoyo político como electoral para el gobierno. De hecho, imagino que digamos que en algún momento lo habrán tocado. En Argentina hace un par de meses se dio un fenómeno muy significativo, que fue la desaparición de un joven activista en la zona de la Patagonia, y el joven apareció recién la semana pasada, ¿no? De 28 años, si no me equivoco, muy joven. Sí, Santiago Maldonado. Había habido mucho fuego cruzado entre el gobierno y la oposición respecto de el papel que había jugado la gendarmería en la supuesta desaparición y posiblemente muerte de Santiago, y Santiago, el cuerpo de Santiago apareció hace una semana en aguas del río Chubut, muerto, pero en principio sin lesiones que hicieran pensar que fue un asesinato, ¿no? Entonces hubo mucho fuego cruzado, y lo interesante de todo esto es que, dada la cobertura que tuvieron los medios, no hubo un impacto electoral negativo sobre el gobierno, a pesar de que estos hechos son en Argentina, como ustedes lo saben, muy sensibles a raíz de lo que hemos vivido en la dictadura de los años 70. Y entonces un elemento interesante para mí es que un fenómeno como este no tuvo impacto electoral, es decir, no se ve un castigo al gobierno por la manera en que gestionó ni manejó esa situación, a pesar de haber recibido muchas críticas, ¿no? Y yo creo que en alguna medida el papel de los medios también ayudó para que el gobierno no se viera en una situación de mayor cuestionamiento. Bien, ahora qué va a pasar. El día después, los días después, también definen muchas cosas. Pensando, por ejemplo, en esta declaración que da Macri, la vamos a compartir, dice: mientras Argentina tenga déficit fiscal, va a seguir teniendo que tomar deuda. Tenemos un compromiso central, que es reducir la pobreza, y el primer camino es bajar la inflación. Si uno no va a financiar el déficit con inflación, lo tiene que financiar con deuda. Y a partir de ahí comienza a hablar de las diferentes reformas, de cómo tendrán que entrar en un reformismo permanente, así es como lo define Macri. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Qué es lo que vamos a esperar para los próximos años de Argentina? Bueno, lo que esperamos en principio es que se creen las condiciones, digamos, típicas para un crecimiento económico basado en la inversión de capital, básicamente extranjero. Además, la economía argentina es una economía, digamos, que industrialmente está muy extranjerizada, y que no se va a tomar deuda a través del impuesto inflacionario, digamos. Eso es algo así como una postura principista de Macri, ¿no? Y entonces, yo lo que sí creo es que la política de endeudamiento, que en el corto plazo puede ayudar a resolver problemas y bajar el déficit fiscal, en el largo plazo no es sostenible. Es decir, una política de endeudamiento como la que ha venido llevando el gobierno de Macri en estos 2 años no es sostenible en el largo plazo, porque en algún momento tú tienes que empezar a pagar esa deuda que estás tomando. Y esa deuda que estás tomando, para pagarla, tienes que tener ingresos públicos. ¿Esos ingresos públicos de dónde vienen? Bueno, de los impuestos al consumo y los impuestos sobre la renta. Así es. Y si la economía no crece, esos impuestos al consumo y esos impuestos sobre la renta tienen un efecto recesivo. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta fuerte el hecho de decir, bueno, tomamos deuda, apostando muy fuertemente a que esa deuda se va a traducir en menor déficit fiscal, y por otro lado, esas condiciones se van a traducir en, digamos, un ambiente de negocios muy, muy atractivo para la inversión extranjera. Son demasiadas hipótesis juntas que se deben cumplir. Pero bueno, en principio se cuenta con el apoyo político electoral, es decir, los inversores extranjeros ven con muy buenos ojos este espaldarazo que la sociedad argentina electoralmente le ha dado a Macri. Pero lo que sí hay que decir es que, a pesar, digamos, de esa victoria electoral, que además transforma al partido de Macri en un partido nacional, es el bautismo de Cambiemos como un partido nacional, que hasta ahora no lo era, todavía no tiene la mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados como para empezar a sacar las reformas. Es decir, le faltan algunos votos, ¿sí?
Entonces, yo lo que creo es que lo que vamos a ver en el lapso de estos 2 años también es un proceso de negociación política interesante en el Parlamento argentino. Y yo creo que en ese sentido, ese tipo de negociaciones y la configuración política que se dé entre las distintas fuerzas, digamos, nos va a decir mucho de los posibles resultados presidenciales de las elecciones de 2019. Estamos a solo 2 años de las... Ustedes saben que en Argentina los gobiernos son de 4 años con posibilidad a reelección en un periodo, y entonces Macri apuesta todo a un buen cierre de gobierno en estos 2 años para poder ser reelecto en el 2019. Pues muchísimas gracias, doctor José del Tronco, por este análisis. Vamos a continuar, porque el tema también de lo fiscal es uno de los aspectos fundamentales en este gobierno, que bueno, empieza de nuevo, pero que tiene una continuidad y un desafío enorme en los próximos años. Le agradecemos muchísimo su participación y bueno, quedamos en contacto y agradecidos por su participación. Un placer, como siempre. Un abrazo para usted. Hasta luego. Nos vamos a quedar con Corre Niña. Con música, Corre Niña, esta canción ya es un clásico de los hermanos Fattoruso, músicos importantísimos en los 70 y 80 en la música rioplatense. Nos quedamos con Argentina. Mira, que en la aurora voy a estar en tu ventana. Loco por tu amor en las mañanas. Mira, mira, que aquí estaré y esperaré por ti. Sale el sol y voy corriendo hacia tus brazos. Oye, date prisa que me rompo en 1000 pedazos. Mira, que aquí estaré y esperaré por ti, por ti. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana, casi con 4 minutos de este miércoles, jueves. Martes 24 de octubre, estamos muy cerca de que llegue el viernes de Día de Muertos halloweenesco, cuando nos vamos a disfrazar. Ya habíamos quedado. ¿Ya estás listo? Porque preguntaron en redes sociales, Miguel Ángel Quemain, ¿de qué te vas a disfrazar tú? Ya tengo parte del disfraz puesto, pero es solo la mitad. No se ve porque está debajo de la mesa. Oye, bueno, está bien. Ahorita me cuentas. Ahorita no me voy a asomar, pero vamos a ver ahorita de qué se trata. Zapatos con garras. esas como pantuflitas con garras. Ya nos vamos a la poesía necesaria. Antes de hacerlo hay que aclarar también que hoy es el Día de la ONU. Cada 24 de octubre el mundo celebra la entrada en vigor de la carta que rige a la ONU, firmada ese día en 1945, y 72 años después, bueno, ya no está Ban Ki-moon para que le gritemos póngase a trabajar, haga algo. Habrá que preguntarnos para qué nos sirve, si es que nos sirve de algo, ¿no? Y con eso y con muchas reflexiones más que estamos compartiendo en redes sociales, nos vamos a Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Voy a
leer 2 poemas cortos de Eulalume González de León, que están en el material de lectura que prologó y anotó Rubén Bonifaz Nuño, y que es el número 135, que está descargable en PDF. Y en respuesta al poema que leíste ayer de Cummings, está esta respuesta de Eulalume. Y creo que hasta es mejor en una de esas. Pues son complementarios, son parte de un mismo concierto amoroso. La muerte de los amantes, la mort des amants, dice, tan solubles el uno en el otro, que en un abrazo desaparecieron. Y el otro se llama Acto amoroso. 2 se miran uno al otro, hasta que son irreales. Entonces cierran los ojos, y se tocan el uno al otro, hasta que son irreales. Entonces guardan los cuerpos, y se sueñan uno al otro, hasta que son tan reales, que despiertan. 2 se miran. Eulalume nació en 1932 en Uruguay, y murió en Querétaro en 2009. Primer movimiento. La mesa del día. Los conflictos asimétricos son aquellos donde 2 o más adversarios no cuentan con los mismos medios de lucha. Esta desigualdad durante la batalla es utilizada por la parte que se siente en inferioridad de condiciones para utilizar tácticas atípicas que evaden las normas de guerra aceptadas. Los conflictos asimétricos tienen repercusiones en la aplicación de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Entre las formas de guerra asimétrica se encuentran los ataques terroristas indiscriminados, guerra de guerrillas, ataques cibernéticos, narcoterrorismo, empleo no convencional de armas de destrucción masiva, ataques químicos o bacteriológicos, entre otros. Conversaremos sobre los conflictos. Ven nada más, qué maravilla. Ahora sí, ¿quién nos escribió esta vez la introducción? Entre los conflictos entre David y Goliat, qué maravilla. Quienes siguen la ley, quienes no la siguen, entre actores cuyas situaciones no son semejantes. Vamos a hablar esta mañana nada más y nada menos que con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Pablo Romo, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto que nos acompañes y más aquí en la cabina, cada vez que vienes nos iluminamos un poco. No, es una maravilla la cabina, ¿por qué no la ponen en el sur de la ciudad? Deberían de ponerla. ¿Quieres? Ponemos otra. Sí. Ponemos estamos a un pie del sur. No viene solo esta vez Pablo Romo, hay que decirlo, nos entusiasma muchísimo poder conversar con Citlali Hernández, integrante de Serapaz, encargada de intervención en la transformación positiva de conflictos. Bienvenida, querida Citlali, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gustazo que nos acompañen para hablar de conflictos asimétricos, que fue un tema que empezó la semana pasada a discutirse aquí, y que generó muchas dudas, ¿no? ¿Qué son los conflictos asimétricos? Ponían ejemplos como Israel y Palestina, decíamos, ¿eso cuenta como un conflicto asimétrico? ¿Cataluña cuenta como esto? Lo que pasa en nuestro país, en fin, podemos definir qué son y partir de ahí para ir desmenuzando todo el asunto. ¿Quién comienza? Si quieres yo Pablo. arranco nada más para Pablo. ubicar un poco de hace 8 días a la fecha. Sí. Yo creo que todos los conflictos en el fondo son asimétricos. No hay conflictos en donde la fuerza de los actores sociales en conflictos son idénticos. Ujú. Normalmente los conflictos tienen esta asimetría y algunos son mucho más asimétricos que otros. La hegemonía que tienen los poderosos frente a los débiles es muy notable en ciertos casos. Por ejemplo, algo tan elemental como el que tenemos de Estados Unidos con Corea del Norte, por ejemplo. Ajá. Y Corea del Norte amenaza con sus bombas atómicas, que en realidad son intentos pírricos de una que fortalecen mucho al poderoso. En realidad pareciera que son así como vacunas para generarle más fortalezas al poderoso. Normalmente todos los movimientos tienen estas asimetrías y se tratan de emparejar a partir de estrategias diferentes. Unas, por ejemplo, evidenciando al otro en su horror, como por ejemplo lo hizo siempre Gandhi cuando se presentaban desarmados frente al ejército de inglés para luchar por la independencia, por ejemplo, en donde iban desarmados y caminando a ser golpeados hasta que se cansaban los soldados ingleses, ¿no? Por ejemplo, estas resistencias pacíficas son una expresión en donde al poderoso lo ponen en vergüenza, ¿no?
y o al más fuerte lo ponen en vergüenza frente al débil. Y muchas veces esto se utiliza. Los movimientos guerrilleros son justamente eso, ¿no? Una invocación para que sumar fuerzas a través del pueblo, metidos dentro del pueblo y luchar contra una fuerza muy desigual. En realidad los conflictos que vemos todos los días son de este tamaño, ¿no? Vemos los granaderos actuando frente a la población civil. Esta es la realidad de los conflictos, ¿no? Y cuando hay guerras, pues, esto ha sido desde siempre, entre David y Goliat, etcétera. Y la lucha es tratar de generar estrategias que nos permitan una ecualización, y la mediación va en ese mismo sentido. Y en general yo agregaría que cuando existen relaciones de poder basadas en la subordinación, estamos hablando pues de que hay conflictos asimétricos. Por ejemplo, los conflictos que se derivan del género y de las contradicciones y la violencia de género son conflictos profundamente asimétricos que de alguna manera por eso requieren la intervención del Estado y la intervención de ciertos recursos que ayudan a generar condiciones que favorecen en este caso a un sector que históricamente ha sido subordinado, que es el caso de las mujeres o los sexos diversos, ¿no? Y los géneros diversos que se vienen construyendo. Ahí yo te preguntaría, Citlali, ¿tú crees que hay relaciones en este planeta que no sean de poder y que no sean de subordinación? Si es así, ¿como cuáles? Porque es importante, me parece que muchos te digan, es que todas las relaciones son de poder y a todos nos toca estar siempre abajo o arriba. ¿Será o no será? Yo pienso que hay muchos autores que lo han problematizado. Eso. Todas las relaciones son relaciones de poder, pero no todo el poder se tiene que ejercer de la misma manera, ¿no? Eso. El poder sobre y esta forma de ejercicio del poder sobre el otro es una forma de ejercicio, pero existen otras formas que tienen que ver con lo colaborativo, con lo comunitario, con estas formas de ejercicio de poder que de alguna manera van construyendo estrategias diferenciadas que en la colaboración se van fortaleciendo, que es por ejemplo una estrategia muy común entre los movimientos sociales. Hay relaciones de carácter horizontal entre personas que comparten esa condición. Por ejemplo, el movimiento indígena, el Congreso Nacional Indígena, ejercen un poder de colaboración entre unos y otros pueblos de tal manera que logren fortalecerse frente a un sujeto que los oprime, porque además vivimos en una sociedad capitalista donde las relaciones de subordinación y las condiciones de desigualdad son una característica sustantiva, ¿no? La contradicción capital-trabajo, la contradicción capital-naturaleza, son elementos que están presentes en estas relaciones sociales y que cuando se hacen manifiestas en conflictos de carácter social son relaciones de dominación muy fuertes, ¿no? La que existe y las luchas de profunda desigualdad que mantienen los pueblos indígenas o las mujeres indígenas frente a estos ejercicios del poder de los medios de comunicación, del poder criminal, pero también del poder de las empresas sobre los pueblos, son un tipo de conflictividad bastante desigual y que obliga a buscar alternativas de colaboración entre iguales que nos permita generar transformaciones positivas. Estábamos discutiendo hace unos días sobre estos grupos que pertenecen al margen, ¿no? Y sobre cómo la desigualdad nos va orillando cada vez más. Y decíamos, es que a ver, ser mujer, no íbamos por una esferita, pero ser una mujer indígena, pero además, ¿qué tal ser niña? No, ni siquiera ser de sexo femenino, pero ser niña, ser menor de los 15 años o alguna discapacidad, país, ¿no? Tener alguna discapacidad, vivir en una zona del país donde a las niñas, ¿en qué zona del país no pasará esto? Las maten solo por ser niñas, ¿no? Y así podemos ir agregando pequeñas esferas. Si tuviéramos que crear entre todos una suerte de manual, ya sé que no se puede de manera radiofónica, pero podemos intentarlo, para entender estos conflictos asimétricos y para ir localizando a estas poblaciones más vulnerables, ¿qué tendríamos que hacer primero, Pablo Romo, para identificar a estas poblaciones? Bueno, yo creo que justamente lo que estás diciendo, reconocer las poblaciones marginadas, excluidas, que una sociedad ha invisibilizado. Yo creo que esto es fundamental, visibilizar a las y a los invisibles. Y quizá después generar instancias o posibilidades para ecualizar el diálogo. Yo creo que una construcción de una civilización más humana, y a lo que tienden normalmente las civilizaciones, es justamente cuando a través de un gobierno justo y políticas públicas van ecualizando, van ayudando
a que los que tienen menos visibilidad, menos posibilidad Claro. de estar, puedan tener las mismas posibilidades de expresarse. Por ejemplo, algo tan elemental como lo estoy viendo aquí, ¿no? Las radios. Ajá. No, o sea, cuando la hegemonía de un par de grandes corporativos controlan todo, la voz es solamente de unos. Cuando se destruyen las radios comunitarias y se persiguen en el nombre de la ilegalidad, en el fondo están generando y favoreciendo estas diferencias. Cuando generamos que existan más este tipo de expresiones, donde se escuchen más voces, una gran diversidad, en ese momento estamos tratando de ecualizar esta gran asimetría y prevenimos conflictos. Yo creo que en el fondo una civilización que tenga sus bases en la justicia, en la verdad, tienen que estar cimentadas justamente en la ecualización de la diferencia, respetándola, no homogeneizándola, ¿no? Y el desmontaje es el desmontaje, pues, de la cultura que prevalece, sobre todo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el Ejecutivo ha creado ya, yo creo que terminará el sexenio creando una teoría de la corrupción, porque bueno, ahora se ha agregado un nuevo elemento, que antes es la misma corrupción de siempre, pero ahora es más visible. La corrupción como naturaleza de los seres humanos, ¿no? Digamos, son las teorías que exige el Ejecutivo. Pero esos pensamientos, ¿cómo desmontarlo pensando en que hay una historicidad, en la que hay una dominancia en el gobierno y que las políticas públicas se orientan hacia una cuestión que no parece el mercado, pero lo es, que parece una naturaleza, pero no lo es, que es una construcción? ¿Desde dónde desmontar esos discursos? Desde una institución como la familia, que es una institución nueva, en la que los roles están realmente repartidos entre ciertas tareas que parecen como naturales, pero que no son tan naturales, como los niños con los niños y las niñas con las niñas, o la obediencia, la subordinación. Estás entrando a terreno peligroso, Miguel. Peligroso, sí. Veo la cara de Citlali que algo quiere decir, ya la vi que está así como, ándele. Yo creo que hay que esperar los conflictos también que se van generando. Estamos acostumbrados a reconocer los conflictos y las crisis como elementos negativos, pero cuando hay los procesos culturales son históricos, y aquellas transformaciones culturales profundas son aquellas transformaciones que se van dando también en lo cotidiano, pero se reproducen de manera general, ¿no? Hay condiciones de lo cotidiano, pero también hay condiciones estructurales que no podemos perder de vista. Ambas son importantes y cada una tiene sus elementos, y son justo las coyunturas, las que están en medio entre eso estructural y eso cotidiano, que cuando se logran construir van generando esos pequeños procesos de transformación. Hoy, por ejemplo, tenemos lo que representó el movimiento Yo Soy 132, recuperando el ejemplo que hacía Pablo, para poner sobre la mesa las desigualdades que hay respecto a los medios de comunicación, pero también hay conflictos que se generaron, como el conflicto del zapatismo en el 94, que también abrió una puerta para procesos de transformación significativos, ¿no? Entonces hay que voltear a ver estos momentos de cómo se van transformando y cómo desde la cotidianidad, ¿no? Cuando vamos reconociendo estas condiciones de desigualdad y las vamos trabajando. El movimiento feminista el día de hoy plantea un montón de cuestionamientos a los micromachismos cotidianos, de cómo hablamos, cómo nos referimos, cómo nos vemos, cómo nos queremos. Estas formas de relacionamiento de alguna manera tienen que ver, pero también las cuestiones estructurales. Mientras no haya una distribución de la riqueza equitativa, mientras no haya justicia, mientras no haya verdad, las condiciones de desigualdad van a ser el cimiento más significativo de estos abusos de poder que de alguna manera se representan también en lo simbólico y en estos recursos culturales. Yo cerraría diciendo esta parte que si bien la corrupción que hemos vivido es un elemento que ha estado presente, lo que la impunidad hoy representa y la forma como se construye esa impunidad hoy el día sí nos marca un elemento de época distinto y una serie de condiciones donde los conflictos que se abren son conflictos en condiciones de desigualdad brutal, donde los pueblos difícilmente pueden enfrentarse a esta desigualdad, ¿no? Jurídica, técnico, de derecho, etcétera. Se están despertando una serie de pasiones muy interesantes en redes sociales, por supuesto. Y hay mucho que decir al respecto. Cuando empezamos esta hora decíamos lo que hoy es el Día Internacional de la ONU, y algunos dirían el Día Internacional de los Derechos Humanos, o eso pide la ONU. En el día 10 de diciembre es
también. También, más bien, pero bueno, podemos hacerlo los de la ONU quieren que sea ese día nomás para ganar más puntos, ¿verdad? Pero la ONU tiene muchas cosas que discutir y los defensores de los derechos humanos también tienen un camino muy difícil que recorrer, y lo decimos, por supuesto, por el caso de Indira, esta mujer activista de los derechos humanos, Indira Sandoval, que fue violada recientemente por las autoridades, que no solamente fue violada, fue torturada, y que además ahora, por si fuera poco, ya salieron a decir que no, que lo que pasa es que estaba borracha y que entonces ella pues fue responsable ella fue responsable, que en realidad llegó a un hospital y como no la quisieron atender, pues que por eso, ¿no? Eso es lo que está circulando ahora en redes sociales. Una vez más criminalizamos a las víctimas, una vez más fragmentamos todos sus discursos, pero ¿qué pasa cuando se trata de alguien que está defendiendo los derechos humanos? El problema no es solamente la autoridad que presenta una versión sobre esto, sino los consumidores de esta información que la aceptan de una manera normal y normalizan este tipo de violencia, este tipo de crímenes que son absolutamente deleznables. Creo que inmediatamente frente a la pregunta que haces y el comentario que haces, bueno, es evidente que la criminalización, él es el malo o ella es la mala por usar minifalda o por andar metiéndose en quién sabe qué cosas. Es que si de no por estaba sí en su casa viendo Televisa. Yo creo que este es el gran problema, ¿no? La criminalización y después la judicialización. Cuando no se está quieto, entonces la judicialización. Lo sabemos, quienes están oyendo Radio UNAM saben esto, pero ¿cómo transmitirlo a quienes consumen otro tipo de discursos y lo aceptan tan tranquila y fácilmente? Esta es la labor que habrá que hacer, ¿no? Por un lado. Por el otro, frente a la provocación de Miguel Ángel, creo que es importante no ontologizar los accidentes. Es decir, yo me parece que lo natural, lo que dices que es natural, y que otros dicen que es normal, o la naturaleza, a veces no es tan naturaleza y a veces no es tan normal. Pero, recuperando lo que dice Lali, yo creo que hay que decir, a partir de esa anormalidad o de esa no naturalidad de las cosas, o de las familias, o de la sociedad, que pareciera que se ontologizan y se hacen parte de la naturaleza de la sociedad, la crisis nos provoca una oportunidad para desmontar y deconstruir esa ideología que se ha colocado por encima del poder, para poder decir no es cierto, ¿no? El rey está desnudo. ¿Cómo poder lograr que dejemos de creer que el mago de Oz es plenipotenciario y empezar a pensar que somos los actores de la sociedad en todas sus dimensiones, todas sus expresiones, quienes vamos construyendo y legitimamos a este mago de Oz, que es mucho más pequeño de lo que parece, y le hemos concedido demasiado poder. Sí, justamente hay que echar abajo la idea de naturaleza, porque las cosas no siempre han sido así y no son como parecen estrictamente, ¿no? Una cosa que comentábamos ayer, que es la sociedad tiene que ponerse en los zapatos, en las botas de los militares, de los policías. ¿Cuál es la simetría que existe en el cumplimiento de una orden que derivará en una observación de defensa de los derechos humanos, en un llamado de atención? ¿Y cuáles son las claves de esa subjetividad en la que un hombre que emplea la fuerza y la institución como una representante de la fuerza, pero que al mismo tiempo también tiene en riesgo su vida, que tiene la imagen de su familia, de un hijo al disparar, al no disparar, al deliberar en segundos, tomar una decisión que pone vulnerable al otro? ¿Cómo hacerlo? ¿Tenemos que ponernos en las botas? ¿En qué consiste esa simetría de las instituciones policiales y militares frente a los ciudadanos que defienden las comisiones de derechos humanos? Es un debate viejo, ¿no? Yo recuerdo algunos textos de Hannah Arendt en donde ella habla de la banalidad del poder y también la forma como una persona, ¿qué está pensando? ¿Qué hay dentro de una persona que está recibiendo una orden? Existen elementos y recursos que tienen que ver también con la conciencia y cómo estos sujetos y estas personas que están ahí frente a la gente lo van viviendo.
A mí me parece que hay una pregunta previa. ¿Qué tiene que pasar para que una persona decida ser policía o decida arriesgar su vida frente a estas muy pocas condiciones que da el Estado? Y hay condiciones de desigualdad original. Muchos de los que son ahora militares provienen de comunidades indígenas que han vivido condiciones de miseria de manera histórica, pero también la forma como son utilizados y la forma como son fetichizados como sujetos, o sea, que están en la calle pero que no son reconocidos como personas y que ellos mismos se desprenden de esa posibilidad de tomar decisiones y entregan su voluntad a una persona que le da la orden, ¿no? Y que pueden hacer cosas terribles, pero también es qué tipo de relaciones sociales se van construyendo. O sea, finalmente el Estado es quien tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Ellos son los que lo tienen. ¿Y cuáles son los recursos que la sociedad civil tiene frente a eso? Son muchos. Y muchos de ellos tienen que ver con educación, tienen que ver con esto de la construcción de la legitimidad y estas formas de enfrentarse a esta violencia sistémica, pero también esta violencia física. Y hoy tenemos un sujeto en la calle todavía más complicado, que son estos sicarios, que también están ejerciendo control territorial, que están imponiendo sus reglas y que están ejerciendo un nivel de subordinación basado en las órdenes, muchos obligados, orillados también, no solo por condiciones sistémicas, sino también físicamente obligados a tener que desarrollar este tipo de trabajo bajo las órdenes de quién sabe quién, y en ese esquema, bueno, pues también están pasando cosas terribles en el país. Yo creo que tu pregunta tiene una precomprensión anterior que también hay que desmontar, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que usar botas o por qué existen estas funciones en la sociedad? Hay sociedades que no tienen esto, ¿no? O sea, Costa Rica, para no ir muy lejos, para no ir a Islandia, o sea, Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Vámonos a Islandia todos, pero esa es otra historia. Sería interesante. Pero imagínense, no tienen esta pregunta que tú te estás haciendo. ¿Por qué nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta después de más de 100 años de una constitución y una revolución? ¿Por qué tenemos que hacer esta pregunta? Me parece que es que hay que regresar la pregunta a el por qué es tan normal estar hablando de guerra y estar hablando de un mundo militar y las lógicas militares. Me parece que quién nos ha obligado o quién nos ha puesto en esta situación de estar hablando de estos temas. Podríamos estar hablando del desarrollo aeroespacial o de los, como hace rato, sobre los insectos y los animales que vienen de otras partes. ¿Por qué el tema, cuando hablamos de tema de construcción de una sociedad, tiene que atravesar por el tema de los actores y de los señores de la guerra? Yo creo que porque estamos metidos justamente y no por voluntad, nunca nos preguntaron eso, nunca hicimos un referéndum para decir es necesario entrar en este proceso para defendernos de los sicarios que dice Citlali. Me parece que la pregunta hay que devolverla, no hay que contestarla a nosotros, hay que devolvérsela a quienes están generando la guerra. A quienes están generando la guerra es Odebrecht y la acumulación de capital para unas cuantas manos, ¿no? Yo creo que el deseo de ser como ellos nos genera una violencia muchísimo mayor en lugar de recuperar nuestra propia identidad como lo que somos. Pero a ver, justamente hablando de este tema, hay un comentario que me parece pertinente, es de Pedro Mock, lo manda por mensaje, dice: la sociedad ha encontrado mucha comodidad en ser víctima dentro de los conflictos asimétricos, hablando de la guerra contra el narco, y pone entre paréntesis Estado versus narcos. Si la sociedad está cómoda o no está cómoda, pues no sé siendo qué tan víctima. Cómodo están los familiares de los 200,000 asesinados o los 35,000 desaparecidos. No sé cómo están estas familias tan cómodas. Yo pienso que no están bastante cómodas. Y creo que este es el gran problema de nosotros. Los que no nos ha tocado desaparecer o ser asesinados, tenemos miedo de que suceda esto. Sí. Y el miedo paraliza. Y el miedo genera este tipo de comentarios. Me parece, en el fondo, decir qué cómodo es y no estar haciendo nada. Me parece que no nos toca a nosotros sino construir la paz, pero más bien son otros los sujetos a los que hay que pedirles dónde están y que aparezcan los desaparecidos y que cese los homicidios y no normalizar
no normalizar las muertes ni las violaciones de mujeres, de defensoras o no defensoras, ¿no? Yo creo que si para algo puede servir, si para algo puede servir en Naciones Unidas hoy en su día, es para recordar el marco de toda una serie de documentaciones, de gente que ha construido un deseo de una sociedad diferente. Y que se están haciendo muchas cosas, hay que conocerlos. Y no solamente quedarnos en la defensa calle tras calle, ¿no? En esta ocupación territorial que está diciendo Citlali. A ver, si tomáramos al señor presidente como la gran autoridad, la máxima autoridad de nuestro país, bueno, junto con los otros 3 que están ahí ayudando, que si a la secretaría de no sé qué, y ya ni siquiera vamos a meter el chiste que luego hacemos fuera del aire, y los enfrentamos a la sociedad que tendría que estar activa y tendría que decir, bueno, yo no quiero esto. Eso sería un conflicto desigual, aunque para muchos dirían, es que en número nosotros somos como 30,000 veces más, ¿no? Pero en autoridad, pues no. Y justamente nos están preguntando cómo funciona eso, cuando somos más, pero no podemos contra unos poquitos. Pues es el poder y la forma como se ejerce, poder, ¿no? lo mismo. O sea, el poder y la dominación se ejerce también desde el consenso y el reconocimiento que se le da a estos actores, que llevándolo un poco a lo que está pasando en México, creo que habría que voltear a ver cuál fue la relación de poder que se dio en el contexto del sismo en la Ciudad de México, ¿no? Y cómo se generó este vacío tan terrible de autoridades en donde la sociedad civil en masa salió a llenarlos con una creatividad impresionante y con un montón de recursos, donde los obligaron a replegarse, ¿no? Sí. Donde esta gran crisis de credibilidad y representatividad que hoy tiene la clase política en su conjunto y los distintos actores políticos dejó este vacío que llenó la sociedad civil con una cantidad de recursos emocionantes, ¿no? O sea, una cantidad de recursos de organización, de redes, de capacidades, de conocimientos, de solidaridad, que de alguna manera hizo presencia, pero finalmente cuando llegaron los marinos y los militares, pues la gente se hizo atrás, ¿no? Porque pues también hay una forma como se ejerce la violencia que está ahí presente y que esa violencia finalmente se impone cuando los cuerpos están expuestos en la calle, ¿no? Y creo que frente a ese escenario hay un montón de posibilidades todavía, pero sí no podemos negar que hay quien tiene el poder y que el poder lo ejerce de forma vertical y autoritaria. Pero a ver, ¿no es lo mismo vivir en México y entonces sales y dices, es que estoy en contra de lo que acaba usted de decir, señor presidente, y me voy a parar aquí afuera del Palacio Nacional hasta que me haga caso? Y entonces te echan a la policía, te echan a los granaderos, te echan a los militares, te echan a quien sea, ¿no? No es lo mismo que salir en Islandia y decir, es que señor primer ministro, usted es bien corrupto, y entonces al día siguiente él sale y dice, oiga, no, sí tienen razón, bueno, renuncio, gracias, que tengan gran día, ciudadanas islandeses, ¿no? ¿Qué se le puede copiar o qué pasa? ¿Por qué en otros países necesitamos ir hasta Islandia? Ve Perú, ¿no? O sea, donde hay juicios contra las autoridades con fiscalías autónomas. Ve Guatemala, no necesitamos ir a Islandia. En Guatemala están Porque Jimmy Morales es bien buena onda. Jimmy Morales. Bueno, antes de Jimmy Morales pasó algo importante. Aceptar el contrato social. La fiscalía tiene un papel diferente que la autoridad. Sí. Y aquí no. O sea, no necesitamos ir muy lejos. Entonces, yo creo que la construcción de instituciones, que nos falta mucho por hacer, no sé si vamos a llegar o ya deconstruimos todo y empezamos una nueva manera de convivencia, pero me parece que ahí está, para eso son las fiscalías, para eso es la policía, no, y los militares para defender a la patria. No para estar sacando escombros, para eso existen cuerpos de rescate especializados, no para los que están entrenados para combatir al enemigo. Sí. ¿Por qué van armados las fuerzas del orden, de ese orden que no sé cuál es, a sacar escombros? ¿Por qué? Bueno, el ejército mexicano ha tenido su papel histórico, digamos, están en la parte de rescates, está en la parte de protección. ¿Por qué? No necesitamos cuerpos especializados como los vimos de las naciones que nos vinieron a ayudar. Sí. O sea, hay que preguntarse España, por qué, pero bueno, es la tradición, forma Honduras, parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de la tradiciones golpear a la mujer. No. O sea, pero digamos forma parte. Hablas como si fuera algo cuasi natural. No. Digamos, está en la parte normativa de la Secretaría de la Defensa. Yo creo que hay que discutirlo desde el legislativo. Pero me pregunto, digamos, estuvo Peter Maurer, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Le tocó el aniversario del sismo.
y señalaba una cuestión que es muy interesante, la diferencia entre seguridad y protección, ¿no? ¿Cuál es esa parte? Sobre todo él pedía esa discriminación en el concepto, por lo que él veía una situación similar a la de una guerra, ¿no? Digamos, la Cruz Roja Internacional ha recorrido muchos territorios en guerra y consideraba que México era muy semejante a la situación de la criminalidad y del combate entre una población del narco, el ejército y la ciudadanía en ese territorio. Fueron las declaraciones que hizo Maurer. Y en otro sentido, la petición de Ricardo Anaya del PAN, de que solo las Fuerzas Armadas, la Secretaría y la Marina tendrían la autoridad moral para defender al país. Ni las policías locales, ni estatales, ni federales pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven esa lectura? Pues hay todo un debate en el escenario hoy político, tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior y cómo estamos reconociendo la ley. Hablando también de Naciones Unidas y de estos debates internacionales, de este paradigma de paz y seguridad, ¿no? En donde en Serapaz hemos discutido también mucho la idea de, a través de Miguel Álvarez, que ha insistido mucho con el tema de paz y justicia, o sea, de cuál es el binomio que nos ayuda a construir la paz. Y hablar de seguridad y a quién le corresponde la seguridad es un problema y tiene que ver con el foco que se pone en términos de seguridad. Si la seguridad es la seguridad pública, habría que definir qué es lo público y dónde está ese foco que se protege. Y hay un debate que plantea, coloquemos la seguridad en función de la seguridad humana y a través de la seguridad humana hablemos ya no de lo que de este bien máximo que se coloca frente al Estado, de este objetivo de proteger al Estado, sino de proteger a las personas. Y en ese escenario habría que cambiar el paradigma y si lo cambiamos hay que reinterpretar el papel de las Fuerzas Armadas, que yo diría hay un debate técnico-jurídico también sobre el plan de N3 y el papel de las Fuerzas Armadas, o sea, no es que podamos decir que hay una certeza jurídica total, ¿no? Hay una tarea sustantiva que tiene que ver con las Fuerzas Armadas para proteger de la seguridad que viene de fuera, es decir, de las amenazas externas, y para la seguridad interior tendría que haber la policía, pero hoy vivimos un proceso también de cómo eso se ha venido recorriendo. No hay que olvidar que la creación de la Gendarmería en México es la creación de la militarización de la Policía Federal y la militarización del entrenamiento y la preparación, de tal manera que ahora tenemos cuerpos militarizados, por ejemplo, de guardaparques, ¿no? En otros países los guardaparques andan sin armas, hay tantas caricaturas, ¿no?, de guardaparques. Bueno, aquí es una policía militarizada que meten a la selva lacandona a desarticular, a romper el tejido comunitario, que es el papel que han tenido las Fuerzas Armadas, también la tradición, ¿no?, que tú mencionas en Guerrero, por ejemplo, de los cuarteles militares. ¿Cuántos muertos costó el cuartel de Cruz Grande en Guerrero, ¿no?, para la instalación de este cuartel militar? Creo que sí hay un debate del paradigma, hay un debate de la seguridad, y que hoy en México es más que pertinente, porque esa ley de seguridad interior representa graves riesgos y tienen que ver con el papel que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hay toda si una tiene que modificar ¿no?, la ley, si se tiene, es porque el marco normativo de este momento no da todo lo que ellos están haciendo. O sea, creo que es fundamental caer en la cuenta de que, en principio, si fuera normal y si fuera tradicional, no necesitamos modificar la ley. Están queriendo y pretendiendo modificar la ley porque quieren normalizar lo que está sucediendo de manera irregular desde hace muchos años, ¿no? A mí me está calorando esta conversación, a los radioescuchas también, se está poniendo muy bueno. A ver, momento, la sociedad civil contra las leyes, como un conflicto, ni siquiera contra, la sociedad civil y las leyes. ¿Cómo nos va a nosotros, a los simples mortales, con la ley? No solamente en conflictos, ya hablando de militarización, sino también en la misma comprensión de las leyes, cuando, pues no sé, por ejemplo, soy zapoteca y ni siquiera hablo español y alguien me dijo, pues estas eran las leyes y tú no las entendiste y no tiene que ver con tus códigos ni siquiera, pero bueno, pues ahí están. Luisa, yo creo te amuelas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante esto y creo que hay que sentirnos orgullosos de muchas de las leyes que tenemos. La modificación, ¿tenemos buenas leyes? Sí, por supuesto. Por supuesto. Las modificaciones que se hicieron, por ejemplo, en el 2011, en donde se incorporaron los derechos humanos y la posibilidad de todos los acuerdos internacionales que son parte, que ha firmado México, son parte de alguna manera del corpus legal de México.
Creo que o sea, en teoría tenemos buenas leyes, en tenemos aplicación muy buenas no sirven leyes, para pocas cosas. bastante buenos expresiones de políticas públicas para muchos temas. Creo que ahí no está el gran problema, Luisa. Ujú. El problema está en cómo estamos implementándolas y quién garantiza que esto se cumpla si no tenemos ni fiscal, ¿no? O sea, Exactamente. y parece lo más normal. O sea, ¿cómo es posible? Por ejemplo, preguntamos, o sea, renuncia nuestro fiscal, bueno, nuestro procurador, tan tranquilo porque está cansado y, o sea, porque no hay otra Ajá. excusa. O sea, ¿por qué se renuncia? Cuando un día antes todavía estaba persiguiendo a los criminales de este país, los más terribles del Se país. especula porque abrió una carpeta de investigación mucho más amplia en el caso de Brecht. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no es un problema de leyes. Creo que nos debemos de sentir orgullosos de la construcción que se ha hecho de muchas leyes, no de todas, pero de muchas. El debate sobre algunas leyes, por ejemplo, de seguridad interior, es verdaderamente nefasta y es terrible. Así es. Hay que abrirla y no pasarla de golpe. Pero creo que hay un conjunto de leyes en la Constitución misma, las modificaciones constitucionales que se hicieron hace 6 años, son bastante buenas, bastante interesantes, hay que conocerlas más, profundizarlas. La misma modificaciones para el Código Penal, etcétera. Creo que hay suficiente. El problema no es eso, sino cómo se implementa cuando el 98% de los crímenes que se cometen en el país ni siquiera van a ser denunciados porque se sabe que no se persiguen. Y el ejemplo más paradigmático lo estamos viendo, ¿no? En esta semana, el asunto de la corrupción. Y de pronto un fiscal habla y lo cesan y no lo dejan entrar ni siquiera a sacar su Mont Blanc, porque seguramente tendría una pluma buena en su oficina. Tenía una tacita de Halloween como la mía, pon tú, pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? El problema no está en nuestras leyes. Creo que pasemos al siguiente, la implementación. Sí. La implementación normalmente es hegemónica y por el poder. Y yo agregaría, es contradictoria y medio esquizofrénica, porque hay una serie de leyes que favorecen los derechos de los pueblos que no se aplican. Me decía un compañero Jackie allá en BICAM, bueno, es que esta ley es una ley que nosotros no pedimos, a nosotros nos impusieron y que hoy somos nosotros los que estamos pidiendo que se aplique, porque esa ley no se aplica. Pero al mismo tiempo hay todo un aparato de leyes de criminalización que ese sí se aplica, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que están en la cárcel? Un montón de luchadores sociales, defensores del territorio y gente que se ha opuesto y se ha enfrentado al poder. ¿Dónde está la aplicación de las leyes que favorecen los derechos de los pueblos? Ahí sí quién sabe, ¿no? Hay una serie de interpretación, reinterpretación y sobreinterpretación sobre derechos que están muy claritos en la ley y que cualquier tribunal, por ejemplo, algunos expertos de Naciones Unidas, especialmente muchos relatores, han venido a decir es que el principal problema es que no se está respetando la ley y que además ¿qué representa? Representa estos elementos que logran generar en estos conflictos asimétricos, mejorar las condiciones para favorecer al más débil. En derecho del trabajo, la ley está hecha para favorecer al trabajador. Esa es una conquista de la Revolución Mexicana, el artículo 123, y una influencia del magonismo y del zapatismo. Ahí está en esa ley. ¿Qué favorece de la estructura y la forma como se implementa la ley al trabajador, que tendría que ser el eslabón más débil? No existe, no hay, al contrario, hay una forma de criminalización del sujeto más débil, de tal manera que eso permite no solo sostener las condiciones de desigualdad y subordinación, sino profundizarlas, ¿no? Que es todavía más grave. Como las reformas energéticas, las reformas que hemos visto en los últimos años, de los últimos 3, 4 años. Híjole, que podríamos quedarnos hablando una hora de las educativas, ¿verdad? Pero, digo, para hablar de conflictos y de cómo ir aprendiendo entre todos a resolverlos. Y cómo a veces las leyes ilegítimas e injustas generan más conflictos, en lugar de ayudar a ecualizar una sociedad. A ver, se nos viene un poco el tiempo encima y esto ha estado verdaderamente sabroso. ¿Con qué reflexiones finales nos podemos ir quedando para ir cerrando un tema como este? ¿Y qué mensaje le podemos dejar a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, que
por supuesto que hay muchos indignados, ya por allá mandaron hasta mensaje de despierta Luisa, viven en una dictadura, en fin, hay de todo, porque estos temas lo que generan es mucha indignación, y la indignación, si no la encauzamos de una manera prudente, pues se queda en eso, nada más, ¿no? ¿Con qué podríamos ir cerrando? Citlali. Pues yo creo que hay un reto estructural y sustantivo para generar relaciones de colaboración y de vinculación que nos permitan contrarrestar y oponernos frente a estas relaciones de poder y subordinación que se imponen, generando condiciones de injusticia. Hay muchos ejemplos, hay muchas capacidades y hay muchos procesos creativos de transformación de nuestra realidad social a los que hay que voltear a ver. Lo que están haciendo las comunidades indígenas, dice nuestra compañera Dolores en Serapaz, son la reserva moral de este país, ¿no? Y creo que ahí hay que voltear a ver qué tipo de formas de colaboración y relaciones de poder también se van construyendo mucho más justas y mucho más compartidas. Pablo Romo. Yo creo que, bueno, el paradigma de una sociedad justa, donde se hable de la verdad y donde se respete la diversidad, es justamente aquella en donde la voz de todos y de todas es escuchada, donde la diferencia económica, la diferencia de poderes y de hacer cosas es muy menor y está ecualizada a través de expresiones de políticas públicas y de leyes justas y del buen vivir. En el celtal se dice el equilcus legal, el buen vivir, la vida buena, es muy otra de la que vivimos hoy y la que necesitamos y la que anhelamos. Entonces, yo creo que es fundamental. ¿Con qué nos quedamos? Con el recuerdo, con un recuerdo prospectivo de lo que queremos y no de normalizar lo que vivimos. Creo que nosotros tenemos que mantener ese deseo permanente de la verdad, de la justicia y trabajar por él en pequeño, porque si no dices, ay, ¿cómo le voy a hacer? Odebrecht no me toca a mí, ¿cómo le voy a hacer para que no haya financiamientos desde Brasil y las Islas Caimán hacia los partidos políticos? Bueno, yo creo que si te toca a ti, tienes que hacerlo, cueste lo que cueste. Y si no, empezar a construir nuevas relaciones humanas mucho más cercanas, quizá en más pequeño, amando, conciliando, recordando, apuntando, generando poesía necesaria y buscando aquello que es la justicia. Me parece que tenemos que mantener el paradigma que queremos nosotros de sociedad, en donde pongámosle y no derrotarnos solamente con la vida real, con lo que es y con lo que parece que es normal y parece que es lo que hasta aquí llegaron nuestros papás haciendo. Me parece que seguir soñando y seguir pensando que sí es posible y que otro México, otro país es posible y otro mundo es posible, nos genera una distancia de construcción y de visión de futuro. Qué maravilla, nos sentimos muy bien armados de inteligencia el día de hoy. ¿Cómo poder seguir adelante después de esto? Pues quédese con nosotros porque vamos a seguir. Va a estar buenísimo. Gracias, Pablo Romo. ¿Dónde te seguimos? En redes sociales. En redes sociales, en Twitter, Pablo Romo Sedano. ¿Es Pablo Romo Sedano? No era... Sí, bueno, ahorita lo comparto. Pablo Romo Sedano. Arroba Pablo Romo Sedano. ¿Sí? Ok. Sí, y también en Facebook, Giovanni. por ahí. Citlali Hernández. Bueno, Twitter. yo diría @Serapaz México. @Serapaz México. Y bueno, yo soy @Citlatopía. Es que ya han escrito mucho que dónde los siguen a los dos, que están todos extasiados. Nos quedamos con muchas emociones y les agradecemos como siempre que vengan aquí a cambiarnos la manera en la que leemos el mundo. Son una maravilla. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Estamos sudando aquí en Primer Movimiento y para ponernos a bailar un poco y sacudirnos toda la desigualdad, vamos a escuchar música. Vamos a oír Cantares de la Tierra Mía, el único tema de la autoría de este hombre que ha curado Gastón García Marinozzi, Rubén Rada. Te van a escribir, te van a escribir. Y es el disco homenaje que hace a los músicos de Uruguay y Argentina, Fan para los amigos. Cantares de la tierra mía,
recuerdo de mis fantasías, cantar de la tierra mía, cuántas mujeres iba a amar, cuánto dinero iba a ganar, cantar de la tierra mía y el ómnibus que no venía, cantar de la tierra mía, desde la aduana al cerro a pie y en el bolsillo ni un vinte. Crecer, crecer, mamá, crecer, crecer, mamá. Al interior de la universidad existen más de 120 casas editoriales, es decir, dependencias o entidades académicas que producen libros. Y esto es una casa editorial, algunas producen 2, pero hay otras que llegan a producir hasta 100 títulos al año, 100 títulos nuevos al año. En suma, la universidad produce entre 1.200 y 1.500 títulos nuevos por año. Desde hace ya 4 ediciones hemos venido hablando con las dependencias editoras de la UNAM, compartiéndoles las existencias que tenemos de sus libros en nuestro almacén y dándoles esta salida comercial para que durante 6 días en una carpa puedan contar con una mesa y puedan dar los libros a un costo preferencial. Ahora en esta edición quisimos darle un giro y estamos haciendo la promoción de los libros al costo de producción más $1. Es decir, lo que costó hacer los libros más $1 como utilidad, podríamos decirlo. Iniciamos el lunes 23 de octubre y terminamos el 27. El lunes abrimos a la 1 de la tarde y todos los demás días abrimos a las 10 de la mañana. Al público en general, esto está abierto, cualquier persona puede venir, no se pide credencial de la universidad, sino cualquier persona que tenga interés por acercarse a estos fondos editoriales, pues puede acceder y puede comprarlos. Y el libro, yo lo escuché hace muchos años de un librero español que me dijo, el libro es la manera más económica de llevar cultura a la gente. Los libros van a estar, por esta ocasión, a precios especiales. Libros que su precio normal podría ser de 150, 180 pesos, los vamos a poder encontrar de 30, de 40, de 50 pesos, entonces ahí se puede llevar unos 5, 6, ¿por qué no 10 libros, ¿no? Nuestra misión es llevar los libros universitarios cada vez a mayores puntos de venta y de distribución. Primer movimiento. Hacemos comunidad. 9 de la mañana con 52 minutos aquí este 24 de octubre en Primer Movimiento. ¡Qué mesa la que acabamos de tener! Buena. Sudamos, gritamos, nos acaloramos, nos reconocimos en los otros. Qué maravilla poder conversar siempre con Pablo Romo y con Citlali Hernández de Serapaz. Busquen a nuestros amigos de Serapaz en redes sociales, acérquense a este trabajo tan importante y tratemos justamente de ir saliendo de nuestra zona de confort y de buscar otras alternativas para seguir discutiendo al mundo. Es el caso de lo que vamos a hablar a continuación, querido Miguel Ángel Quemain. Sí, vamos a hablar con Francisco Pineda, quien él le va a hablar de todas estas afectaciones al sistema agroalimentario en San Gregorio, en Xochimilco, después del sismo, y para poner manos a la obra hay un taller que se realizará el 27 de octubre en la calle Guadalupe Victoria, número 18, en el barrio de Los Reyes, en San Gregorio. Vamos a hablar con Francisco Pineda, que es un productor de hortaliza en San Andrés Mixquic y que es un ejemplo de producción, de un pasado permanente, de un futuro que no vamos a dejar que estas afectaciones al sistema agroalimentario nos lo cieguen. Francisco, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a ustedes, conductores, y al auditorio. Muy buenos días. Bien, gracias a Dios, aquí, mire, haciendo una pausa en el trabajo para poder hablar del taller que vamos a organizar en San Gregorio. Cuéntenos. En este taller lo vamos a organizar entre la UNAM, Red Cial, CONACYT y productores de San Gregorio de Atlapulco. ¿Con qué finalidad? La finalidad es de hacer llegar nuestro sentir en lo que nos está pasando en San Gregorio, a los compañeros de San Gregorio, el sentir de lo que les está pasando después del sismo que pasó, que ocurrió, como todos sabemos, que pasó el sismo del 19 de septiembre del año en curso. Y es una de las finalidades, hacer sentir a las autoridades, tanto de estatales como federales, hacerles sentir eso, qué es lo que nos está pasando, qué necesitamos
en todos los aspectos para reactivar la economía, la agricultura, de qué manera les está afectando a los que muchos compañeros productores se quedaron lamentablemente sin casa. Ay, por ahí así va el asunto del taller. Uh-huh. ¿Cómo salir adelante? Pero también está abierto a todo el público y hay otras personas que pueden participar de ese taller. Sí, claro. En estos casos toda persona que guste acercarse para dar un punto de vista o apoyar en lo que se pueda, en este caso para San Gregorio Atlapulco, pues serán bienvenidos. Sí, no hay ningún problema de que puedan asistir. Esta visión que se tiene de este sistema agroalimentario al asistir al taller, ¿se hace posible en otros contextos que no sean las chinampas? Vuelvo a repetir la pregunta. Sí, ¿hay otros contextos menos tradicionales donde esta experiencia en San Gregorio pueda permear algunas otras partes de la ciudad, hacernos entender que podemos compenetrarnos en un sentido práctico de la cultura que ustedes viven de manera ancestral? Sí, claro que sí, porque en este caso estamos hablando en especial de San Gregorio, pero pues, precisamente pensando en problemas que tiene uno como productor, como agricultor, campesino. Ya hemos desarrollado otros talleres, también en San Andrés Mixquic, pensando en eso, porque pues los problemas no nomás son de ahorita, los problemas que tenemos y vivimos, pues ya estaban, ahorita sí. Se catapultan más por lo del sismo, se hacen sentir un poco más, o la gente voltea a las comunidades por lo del sismo, desgraciadamente. Pero mire, sí. Francisco, ya voltearon. Y si ya voltearon, que no retiren la mirada, que se queden viendo el problema y además de verlo, que comencemos a actuar entre todos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De a cuándo? ¿A qué hora queremos estar con ustedes? Así es, exactamente. Ya voltearon. Esa es la intención del taller, que de aquí se va a armar, lógicamente lo que resulte, va a ser una interacción entre autoridades y productores, gente del pueblo, va a ser una interacción del taller y de ahí de lo que resulta, pues hacer sentir a las autoridades correspondientes y que no nomás sea ahorita, que se le dé seguimiento, pues hasta ahorita esas promesas que están día a día que escuchamos y hay en radio, televisión, que las noticias que están saliendo, pues hasta ahorita son promesas. ¿Sí? Uh-huh. Venga, nos despedimos por ahora, querido Francisco Pineda, productor de Hortaliza de San Andrés Mixquic. Vamos a compartir toda la información del taller en nuestras redes sociales para que todos podamos acercarnos a ustedes y queremos agradecerles por visibilizar estos problemas, pero también por ayudarnos a disfrutar tanto de lo que está pasando en nuestra misma ciudad, del otro lado de la ciudad. Fíjese, Francisco, que algo que nos está faltando en las redes es un teléfono. ¿Hay un teléfono al que puedan comunicarse las personas? Pues sí, bueno, está el mío, les quiero dar el número también de uno de los compañeros organizadores. Sí. Que los puedo dar para que pues, también con él se puedan comunicar. ¿Es el 55-24-05-46-74? Sí, ese es el mío. ¿Y el 55-44-97-41-66? Ajá, sí. Perfecto. Pues ya los dijimos, pero vamos a tenerlos en las redes y esperamos que pues mucha gente se ponga en contacto. Recordaremos que tuvimos un encuentro con ustedes justamente para entender el valor de las hortalizas, sí, el valor de este sistema agroalimentario y que no hay mejor un sistema nutritivo que el que está más cerca y el que producen los nuestros, ¿no? Pues sí, porque pues, no está afectando que se cayeron las casas lamentablemente, sino que la forma de producir, se afectaron canales y todo eso, pues rompes en los mismos canales y todo eso. Entonces afecta eso, pues, la zona de producción también de milk. Pues de entrada, Francisco, les mandamos un abrazo solidario, pero además nos vemos todos en el taller para poder apoyar de la manera que sea necesaria. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Ok, gracias. Ya los estaremos esperando. Gracias, abrazote. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén bien. Y en este último minuto de primer movimiento nos vamos a despedir con música, veloz y vertiginosamente, querido Miguel Ángel. Por eso no voy en tren, voy en avión. No necesito Ana, no. La versión de Rubén Rada del disco Fan para los Amigos, homenaje a Charly García, que en estos días
cumpleaños. Muchas gracias a Gastón García Marinosi por esta selección musical, curaduría, cóctel, pozole, ceviche, mole, ceviche, ceviche musical. Cerveza, no, esa no va. No. Ya, vámonos, querido Miguel Ángel. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad, que no se va ni en tren ni en avión. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que a mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.